recordarle que hoy retomamos, después de 2 semanas, donde estuvieron nuestros hermanos Plutarco y Erwin compartiendo la palabra de Dios. Quiero recordarles que hoy retomamos el estudio del Evangelio de Lucas y lo vamos a hacer iniciando el capítulo 9. Así que quiero invitarle que abra su Biblia ahí en Lucas, capítulo 9, y vamos a ir a partir del versículo 1. Con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar los primeros 6 versículos de este capítulo. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Dios añada su bendición a su palabra en esta mañana. Bien, recordando un poco lo que hemos venido viendo en Lucas, justamente, podemos decir que más o menos habían transcurrido unos 2 años desde el inicio del ministerio público de Jesús. Recuerden que eso lo vimos allá en el capítulo 4, y luego de esto vimos el llamado a sus discípulos. En todo este tiempo, el Señor había estado mostrando la manera en que el reino de Dios se iba a establecer en la tierra. Y esto se hacía ¿de qué manera? Predicación del Evangelio, iniciando con el manifiesto del Mesías. Recuerden aquello que vimos en la sinagoga de Capernaum, donde el Señor cita a Isaías, ¿verdad? Y hace la presentación del propósito por el cual Dios le ha llamado, Dios el Padre le ha llamado a este ministerio terrenal, ¿cierto? Y luego de esto, el llamado a los discípulos y un mensaje clave: arrepentirse y creer, ¿cierto? Primero entonces, la predicación del Evangelio, el mensaje de arrepentirse y creer. Todo esto seguido de señales y milagros, como vimos nosotros en los 2 capítulos, o en el capítulo anterior, en el capítulo 8, vimos esos milagros donde se mostraba a Jesús con poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual y sobre la enfermedad y la muerte. Amén. ¿Cierto? Pero también, además de los milagros, vemos que se proclaman los valores del reino de Dios. Y eso lo vimos cuando, me disculpan de verdad, el tapabocas me agita demasiado. En el Sermón del Monte vemos cómo se proclaman los valores del reino. Durante todo ese tiempo los discípulos estaban allí, ¿verdad? Los discípulos estaban observando, los discípulos estaban escuchando, aprendiendo del Señor. Ahora Jesús iba a dar un paso más, iba a dar un paso adelante. ¿Cuál era ese paso? ¿Cuál era ese paso que el Señor iba a dar? Ahora va a enviar a sus discípulos. En esta mañana hemos dado un nombre a este mensaje y es tiempo de practicar. Tiempo de practicar, ¿verdad? Todo el tiempo que los discípulos habían estado con el Señor, ¿qué habían hecho? Observar, escuchar, aprender de cómo el Señor lo hacía. Tenga en cuenta esto: Jesús usaba una pedagogía muy sencilla. Nosotros los docentes, de verdad que, lo que nos corresponde enseñar acerca de asuntos espirituales, en mi caso como docente de vida cristiana y de ética y valores humanos, imitamos esta pedagogía de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo primero que Él hace con sus discípulos es mostrarle, Él en acción, mostrarle lo que espera que ellos más adelante hagan. Primero, ¿qué hace? Vengan y vean cómo se hacen las cosas. Luego de esto va a la segunda parte, que es vengan y hagámoslo juntos. Vamos a hacerlo juntos, ¿cierto? Pero ahora viene la parte donde ellos van a estar sin el Señor. Y esta era una preparación para el ministerio de ellos cuando ya el Señor subiese al cielo nuevamente, cuando ya no estuviese con ellos. Y esa parte es
vayan y háganlo ustedes, vayan y háganlo. ¿Ok? Esa es la pedagogía sencilla de Jesús, esa es la manera como el Señor enseñó, y de verdad que es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan poderoso para poner en práctica. Miren, observen, hagámoslo juntos y vayan y háganlo ustedes. ¿Ok? Ya habían pasado más o menos 2 años, habíamos dicho, y ahora les correspondía a ellos ir y poner en práctica lo que habían aprendido durante ese tiempo con el Señor. El capítulo 1, perdón, el versículo 1 nos da a nosotros una idea importante, y es el hecho de que Jesús no los va a enviar a cumplir una misión sin antes equiparlos para ello. Mire que esto se parece un poco a cuando un soldado va a ir a la guerra, ¿cierto? ¿Qué pasa con un soldado? Un soldado primero llega a su batallón, a su cantón, al lugar donde es enseñado, donde aprende a manejar las armas, donde escucha cuáles son las reglas de la guerra, de la batalla. Todo esto lo escucha el soldado, ¿verdad? Se prepara, luego hay un entrenamiento entre ellos mismos, ¿verdad? Hay una práctica, hay una puesta en forma, podríamos decirlo así. Luego ellos van a observar cómo se lleva a cabo la batalla, cómo se lleva a cabo la guerra, van a practicar sobre eso, entre ellos decíamos, y luego van a ser enviados. Pero nunca, ningún ejército del mundo va a tomar a sus soldados y les dice, bueno, vaya y pelee, la guerra está allá en el norte, ahí están las trincheras, vaya y pelee. Ningún ejército hace eso, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace un ejército? Los prepara. Primero los prepara y después les entrega las armas suficientes. Lo equipa para la guerra. Jesús equipó a sus discípulos para la misión. Y ese equipamiento lo vemos nosotros en el versículo 1. Mira lo que dice: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Tres aspectos o tres armas que son importantes. Podríamos decirlo de esa manera. 3 armas que Jesús le entrega a los discípulos. La primera es la unidad, la segunda es el poder y la tercera es la autoridad. ¿Ok? Unidad, poder y autoridad. Es lo que el Señor entrega a sus discípulos. Marcos capítulo 2, versículo 14 nos habla de la unidad. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Sabe? Yo vengo de una escuela ministerial que aprendí mucho con respecto a esta parte. Muchas veces el ministerio es, voy a llamar a fulanito para que haga esta tarea. Venga, hermano Plutarco, su tarea es esto. Hermana Ingrid, su tarea es con los niños. Hermana Juliana, su tarea es con la música, con los músicos, con el piano, etc. ¿Verdad? Pero Jesús, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Aprendí eso en inicio de mi ministerio pastoral. Un pastor que pasaba mucho tiempo con nosotros, mínimo 2 veces a la semana reunidos solo con el equipo de liderazgo, solo con el equipo pastoral, ¿ya? Para que estuviésemos, para que conociéramos qué es lo que pretendía, hacia dónde va la iglesia, para que evaluásemos, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos evaluar lo que estábamos haciendo en esos momentos. Jesús hace esto con sus discípulos. Los discípulos, a estas alturas, cuando ya iban a ser enviados, habían permanecido mucho tiempo con Jesús. ¿Sabe? Hay algunas personas que dicen, yo no voy a un instituto bíblico, yo no necesito eso, ¿verdad? Yo veo que los discípulos no fueron nunca a un instituto bíblico y fueron poderosos en palabra y en milagros. Yo digo, wow, qué tremendo decir eso, que ellos nunca fueron a un instituto bíblico. Ojalá a mí se me hubiese permitido ir a ese instituto al que ellos fueron. 3 años con el Señor aprendiendo, ¿verdad? Directamente del maestro. ¿Qué mayor instituto que ese? Todo el aprendizaje. La Biblia dice que aún después de resucitado Él, durante 40 días les hablaba, les enseñaba acerca del reino de Dios. Tuvieron al mejor de los maestros. ¿Cuánto más nosotros? ¿Verdad? Que tenemos maestros humanos, inspirados, iluminados por el Espíritu y todo, pero necesitamos también de maestros. Ellos habían permanecido bastante tiempo con el Señor y en ese tiempo fueron preparados para el servicio a Dios. Déjeme decirle algo, algunos de ellos tuvieron el valor de dejar muchas cosas atrás
cosas que para otras personas de pronto eran importantes. Algunos dejaron sus negocios, como en el caso de los pescadores, Pedro, Juan, ¿verdad? Andrés. Ellos dejaron todo para seguir al Señor. Dejaron sus planes para seguir los planes del Señor, ¿cierto? Ahora, Jesús no solo les había enseñado a ellos una doctrina, no solo les había enseñado a ellos los principios del reino de Dios. Jesús hizo lo que un maestro tiene que hacer, un verdadero maestro, y es compartir su propia vida con ellos, darles de su vida a ellos, que ellos pudieran verlo, que ellos pudieran ver el nivel de fe que él tenía. Recuerde esa enseñanza en la barca, ¿se acuerdan? Hace unas semanas, allí en la barca, cuando Jesús les dice: ¿por qué no tenéis fe? ¿O qué pasa con vosotros, hombres de poca fe? ¿Cierto? Ahí estaba Jesús midiendo el nivel de fe que ellos tenían. Ellos le habían visto hacer muchos milagros, hacer muchas cosas. Y sin embargo, en un momento determinado estaban muy temerosos. Pero fue una experiencia que a ellos les sirvió para formar el carácter, para aumentar su fe. ¿Ok? Listo. Ahora, el haber compartido todo ese tiempo con el Señor y con ellos mismos. Recuerden el trasfondo de donde viene cada uno de ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primera línea de Jesús? ¿De dónde venían los discípulos? Habían personas allí que realmente eran contrarias, con una filosofía, una manera de pensar, sentar a un publicano, a un servidor del Imperio Romano, a un traidor a Israel, sentarlo allí con un celote que hacía guerra. Los celotes hacían guerra en contra del Imperio Romano, y sentarlos, juntarlos, unirlos, ¿verdad?, en pos de una causa, de la causa de Cristo. Eso es un trabajo tremendo que hizo el Señor allí. ¿Y eso qué trajo? Unidad. A pesar de que venían de contextos diferentes, a pesar de que unos eran acomodados económicamente, ¿verdad?, a pesar de que otros eran pobres, a pesar de que unos eran revolucionarios, a pesar de sus diferentes maneras de ver la vida, sin embargo, el Señor había logrado unirlos en pos de una causa. Entonces, lo primero que hace el Señor para entregarles a ellos como un equipamiento para la misión que deben cumplir es traer en ellos unidad. Pero ¿sabe qué? Jesús no solo les delegó un trabajo por hacer, les dio poder y autoridad para realizarlo. No es solamente decirle haga esto, sino entregarle las herramientas para que puedan realizar esa tarea, y es lo que el Señor hace con nosotros. Pero yo llegar aquí una mañana, un día, bueno, hermana Ingrid, usted va a dirigir a los niños, listo, ajá, pastor, ¿y ahora qué hago? No, usted verá. Usted verá, consígase las mesas, busque los libros, busque esto, ¿cierto? Y la hermana Ingrid a mirar por todos lados, ¿y ahora? ¿Cierto? Las herramientas, el Señor entregó herramientas. La primera herramienta es el poder. Jesús no solo llamó a estas 12 personas para que estuvieran con Él, también les dio poder para hacer lo que les había llamado a hacer. Venga para que haga esto, pero aquí tiene este poder, aquí tiene esta herramienta para que usted lo haga, ¿cierto? ¿Qué es poder? ¿Qué es lo que Jesús estaba entregando a ellos? Que podemos llamar poder, es la capacidad de hacer algo. La capacidad, o sea, Jesús los capacitó entregándoles poder. Les está dando la capacidad de ejecutar la misión. De ejecutar la misión al que Él los había llamado. Ahora bien, como cristianos, nosotros también somos llamados a ejecutar una misión. Y a nosotros también nos es entregado poder para realizarla. Yo quiero hacer una claridad en esta mañana. Y es que no vayamos a caer en el error de pensar que poder es yo voy y hago milagros y la gente me conoce porque es que Dios me usa en esto y lo otro, y entonces nos convertimos en la superestrella del Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice la palabra allí? Ya el Señor resucitado, ya el Señor a punto de ascender, ya hay una pregunta de los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este es el tiempo ya en que vamos a tener prosperidad como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice algo más. Y me seréis testigos.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, recibiréis poder ¿para qué? Para ser testigos de Cristo, no para hacer un show, no para mostrarnos como las estrellas. No, recibimos poder para testificar de Cristo. Y le doy un ejemplo de eso. El apóstol Pedro mostró siempre mucha fluctuación. Él era muy fluctuante en su carácter. Un día amanecía con una fe poderosa que podía caminar sobre las aguas, y otro día estaba con una fe tan por el suelo que era capaz de negar a Cristo. ¿Ya? Subía y bajaba. Se parece mucho a nosotros. Un día estamos ahí arriba, mejor dicho, que casi levitamos, casi que no tocamos el piso, una fe poderosa, pero otro día amanecemos achicopalados, ¿verdad? Que nos asusta todo. Ese Pedro asustado, ese Pedro que negó a Cristo, que negó al Señor allí delante de una cocinera, delante de una señora del servicio, se asustó y dijo: no conozco a tal hombre, no lo conozco, ¿cierto? Unos días después estaba testificando delante de más de 5,000 personas, hablando ¿de quién? Hablando de Cristo y diciéndole: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Qué pasó con el Pedro cobarde y ahora era tan valiente de enfrentar a toda una multitud? Pero aquí en el capítulo 2 de los Hechos nos enseña que el Espíritu Santo vino sobre ellos. La promesa del Señor: recibiréis poder. Y entonces fue capaz de cumplir la misión a que Dios le había llamado. Amén. Es esto realmente lo que el Señor les está diciendo a ellos, pero apenas es una práctica. Esto es una práctica. Vamos a ver qué han aprendido, vamos a ver qué han recibido durante estos casi 2 años en que hemos andado. Ahora usted tiene poder, ¿ok? Tenemos poder. Ahora, ¿qué es lo importante? No colocar como más visible el poder por encima de la misión a la que Dios nos ha llamado. El poder es una herramienta, no es la misión. Nuestra misión no es hacer un gran cartel y decir: ven por tu milagro. No. Nuestra misión es decirle: arrepiéntete y cree. Es nuestra misión. El poder lo utiliza Dios. Ese mismo principio se aplica hoy en día. Al que Dios llama, Dios lo equipa, lo prepara. La semana anterior hablábamos con los líderes de la iglesia, nos sentamos con un grupito allí y hablábamos acerca del ministerio según dones. No es un ministerio de locura, no es un ministerio de que venga hermano y usted sirva aquí, no. Vamos a tener el discernimiento suficiente para decir: mira, el hermano tiene el don de la predicación, vamos a prepararlo para que predique. El hermano tiene el don de la enseñanza, vamos a prepararlo para que sea un gran maestro, de acuerdo al don. Y esto es lo que hace el Señor allí: entrégale un don, un talento para que cumpla la parte de la misión que le corresponde a usted. Amén. Amén. Esa parte a la que Dios le ha llamado, esa parte por la que usted siente una gran pasión, esa parte en la que usted desea siempre estar. ¿Ya? Bien, pero no solamente les entregó poder. El poder es la capacidad de hacer algo, pero también dice que les entregó autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Es el derecho para hacer algo. Es el derecho. No solamente el poder, sino tener la autoridad para hacerlo. Porque muchas veces oramos y no sucede nada. Porque muchas veces creemos que gritando o alzando la voz Dios va a hacer las cosas. Acuérdese, nuevamente le recuerdo ese ejemplo, los hijos de Exeba, los apóstoles que estaban haciendo, predicaban, haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, predicaban y luego oraban sobre los enfermos y se sanaban, oraban por los endemoniados y eran libres. Y los hijos de Exeba quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Y había un hombre endemoniado, ¿y qué hicieron ellos? Te conjuramos en nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué pasó ahí? Dice que los demonios lo golpearon, el hombre endemoniado los golpeó, los avergonzó y ellos tuvieron que irse corriendo. ¿Por qué? No tenían la autoridad, no estaban equipados, no había un corazón para el Señor, ¿cierto? Esto no se hace por gritos, esto no se hace por emociones, eso es cuando usted tiene la autoridad. Y cuando usted tiene la autoridad no tiene necesidad de gritar. Amén. Porque no es el nivel de volumen de la voz.
Es el poder y la autoridad del Señor en su vida. Amén. La autoridad delegada. El Señor en Mateo 28, 18 al 20, que dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después de eso, que dice: por tanto, ir y hacer discípulos. Le está diciendo: mire, yo tengo la autoridad y ahora se la delego a ustedes. Vayan y hagan discípulos. ¿Cierto? ¿Y en qué nombre, por ejemplo, echan demonios los discípulos? En el nombre de Jesús. Yo oigo gente hablando de la sangre de Cristo, demonio, ahora te quemo. Y una vez escuché una pastora diciendo: ahora te quemo con la sangre de Cristo, demonio, sale de ahí. ¿Qué pasó aquí? La Biblia sencillamente dice que se van en el nombre de Jesús. O se ponen a hacer conversaciones largas, allí quieren hacer amistad con los demonios. Habla, ¿y cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Jesús no se ponía en eso solo con uno. ¿Se acuerdan que vimos hace 4 semanas? El Gadareno. ¿Cómo te llamas? Legión, dijo el demonio porque quería meter miedo. Legión, somos muchos. Ahí estaba la autoridad del Señor. Legión porque somos muchos. ¿Y qué hizo? Se tuvo que arrodillar porque había un poder y una autoridad superior allí. Entonces ellos fueron enviados con autoridad, autorizados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que hacían debían realizarlo en el nombre de aquel que los había enviado. Les dio todo lo necesario para que fueran calificados para la obra que les dio. Aquí debemos nosotros hacer una reflexión importante. Y le digo algo. Es un ejercicio que todos los cristianos y sobre todo los que estamos sirviendo debemos hacer. Y es: ¿qué tanto estoy preparado para hacer lo que Dios me mandó a hacer? ¿Qué tan calificado estoy para eso? ¿Qué tan preparado estoy? ¿Saben? Estaba el día miércoles o jueves, allí en mi lugar de trabajo, y a eso de las 12 del mediodía, ya se habían ido los estudiantes, era casi la 1 y nosotros estábamos esperando el transporte que nos saca de allá. Y había un hermano predicando en toda la esquina con tremendo bafle, y ese hombre se metió con la gente del barrio, se metió con los evangélicos de las otras iglesias, se metió con el de la tienda, se metió con todo el mundo. Eso, terrible. Ofendió, ¿verdad? Y después de eso pidió una ofrenda. ¿Ven? Estamos preparados, estamos calificados para cumplir la misión. ¿Cierto? Es una pregunta que nosotros debemos hacer. Ahora, sigue diciendo la Escritura: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Para sanar enfermedades. Bien, esto es importante, porque nosotros habíamos visto en el capítulo 8 que Jesús tenía autoridad sobre el mundo espiritual, que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad y la muerte, que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Y mire usted la importancia de mantener una comunión con Dios. Recuerde que ellos pasaron tiempo con Dios, y ahí nos hacemos una pregunta: ¿qué tanto tiempo paso yo con Dios? ¿Qué tanto tiempo dedico a la lectura de la palabra, a la oración, a la meditación, que va más allá de la lectura, a reflexionar qué me enseña esto? Yo le digo a mis amigos, hay una Biblia por allí que es una Biblia que se llama arcoíris, ¿cierto? Que tiene resaltados en colores algunos temas en la Biblia. Yo le digo a mis amigos: yo no compré el arcoíris, pero la mía es arcoíris, porque con mis resaltadores de todos los colores la tengo marcada por el tema, por el énfasis que hace el escritor, por lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar, no solo leerla por leerla. Ya debemos estar a la altura o en el nivel espiritual de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿De qué me está hablando? ¿Ok? Entonces, como estaban unidos, ahora les dio ¿qué? Poder sobre los demonios y sobre la enfermedad. El poder que es de Él, lo que Él tenía, les había dado. Les había transmitido a ellos, les había entregado ese poder, esa autoridad para hacer lo que ellos habían visto que Él hacía.
le habían visto hacer a él. Les dio autoridad incluso, no solo para hacer milagros, sino también para echar fuera demonios. Era necesario que tuvieran este poder y esta autoridad. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje que ellos predicaban. Primero vaya y predique, ajá, y es cierto. En los tiempos de Jesús, las personas no creían solamente a un mensaje. Debían dar muestras de que ese mensaje era real, de que ese mensaje era verdadero. Y miren lo que dice Marcos 16, 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí está viendo? Predicación y luego confirmación a través de milagros. Nosotros a veces queremos hacer las cosas como al revés. Venga, hermano, para que reciba un milagro, y después le predicamos. ¿Usted sabe cuánta gente va a las iglesias, a las campañas evangelísticas y recibe sanidad, recibe liberación, recibe respuesta a sus necesidades, ¿verdad? De parte de Dios. Dios en su misericordia responde a esa necesidad. Y después, ¿qué dice? Gracias, pastor, por invitarme. Hermano, gracias. Chao. Voy a llevar mi vida. Voy a seguir llegando. Ahora tengo más fuerza para seguir llevando mi vida como yo quiero. ¿Ven? ¿Por qué? Porque le mostramos solo una parte. No le mostramos aquella parte que dice: es necesario que arrepentirse y creer. Es necesario arrepentirse y creer. Entonces les dio autoridad a ellos. Ahora, aquí hago una claridad, de pronto para quitar algo que puede estar en nuestra mente. Lucas menciona demonios y enfermedades, haciendo claridad acerca de eso, de que son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Hay personas que piensan, cristianos que piensan, de que toda enfermedad tiene origen demoníaco. Y no es así. Muchas enfermedades nuestras son por los errores que cometemos. Muchas enfermedades nuestras son porque violamos una ley natural, por ejemplo. Yo sé que si, por ejemplo, el hermano Plutarco Elías, todo el día en su taxi, manejando, ¿verdad? Sentado en este calor que hace nuestra ciudad, que ya empezó, ya se fueron las brisitas, ya empezó el calor en pleno, y entonces él va a llegar en la tardecita a su casa, se baja del vehículo y enseguida al baño y con agua fría. ¿Qué cree que le pasa a Plutarco? Lo mínimo se resfría, ¿cierto? ¿Eso es un demonio? No. ¿Qué es eso? Una enfermedad, porque violó una ley natural sencilla y se enfermó, o por ahí lo contagiaron. Está atentando contra su propio cuerpo. Exacto. Y aquí es importante también saber que lo está diciendo Lucas, que es médico. Que eso es bien importante, gracias hermano José. O sea, lo está diciendo alguien que sabe más de enfermedades que de demonios. Que es el doctor Lucas, el escritor de este evangelio. Bien, buen punto, hermano José. ¿Cierto? Aquí está aclarando entonces que son dos cosas diferentes, entonces el tratamiento debe ser diferente. ¿Cierto? Los demonios deben ser expulsados y las enfermedades deben ser sanadas, deben ser curadas. No es el mismo tratamiento. ¿Ok? Ahora bien, ya ellos habían sido equipados, ahora les entrega una misión. Versículo 2. Versículo 2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nuevamente el orden. ¿Sí ve el orden? Nuevamente. ¿Los envió a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bien. La primera parte de su misión era predicar el reino. El Evangelio de Mateo, en el versículo 10, tiene un contexto más amplio acerca de esto. Y allí nos muestra que ellos fueron enviados primero a predicar a los israelitas. Primero a los judíos. El mensaje primero fue dado a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque ellos eran los que esperaban al Mesías. Entonces ellos tenían que ver las señales, que ver la palabra que iba a confrontar su religiosidad con la que habían vivido toda una vida y esperando a un Mesías diferente. Entonces ellos son llamados a predicar el reino, primero que todo. ¿Qué significa predicar? Proclamar, anunciar noticias. Eso es predicar, anunciar una nueva noticia. ¿Y qué noticias iban a proclamar ellos? Que el reino de Dios estaba presente
y cómo era el carácter de este reino. ¿Sabe? Con Jesús en la tierra, el reino de Dios se hizo presente. Hay una doctrina en este tiempo equivocada que se ha metido mucho en la iglesia, ¿cierto? Y es el Kingdom Now. No sé si pronuncié bien ahí en inglés. La doctrina del reino presente. Dice, no, ya el reino, dicen estos maestros que nosotros estamos llamados a establecer el reino y que ya el reino está presente aquí en estos momentos y como tal nosotros debemos ser reyes. Reyes. Porque la Biblia dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Amén. Pero también dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero entonces, ¿cómo se ha tomado este asunto del reino en este tiempo? Se ha tomado de lo que tiene que ver con reinos humanos. Yo tengo mucho oro, yo tengo mucho dinero, yo tengo el mejor carro, yo tengo la mejor ropa, uso las mejores marcas, entonces yo soy un hombre del reino. Y eso es lo que se dice ahora y lo que se predica, hermano. Si tú estás enfermo, si tú tienes problemas económicos, tú no eres una persona del reino, tú estás mal con Dios. Esa es la predicación de este tiempo, del famoso reino presente o Kingdom Now, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Romanos 4:17? Jesús, ¿verdad? Jesús, el Rey ha llegado, el Mesías está presente y con él su reino. Pero ¿qué dice Romanos 4:17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aquí no está hablando nada de posesiones materiales. Está hablando de tres elementos que son bien importantes. El primero, la justicia. Dios dará a cada quien lo que le corresponde. Romanos 4:17. Porque el reino de Dios no es comida. Ahora lo buscamos. Bueno, ahora mira, tranquilo. Fue un error allí, pero la cita es porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tres aspectos importantes. Primero decíamos la justicia, ¿cierto? En donde Dios, como juez justo y como rey justo, dará a cada quien lo que le corresponde. Amén. Segundo, paz. Paz, la tan anhelada paz. Y Dios da paz en dos maneras, en dos formas. La primera es recibir la paz de Dios. La paz de Dios. Aquella que me hace estar tranquilo en medio de las circunstancias difíciles. Aquella que me hace reflexionar y buscar a Dios en medio de la situación contraria, de aquello que no deseamos en nuestra vida. Eso es la paz de Dios. Pero también Dios... Ok, bueno, me comí un uno. Romanos 14:17. Bien. Pero también nos habla de la paz con Dios. Y esta es la más importante, porque sin paz con Dios no puedo recibir la paz de Dios. Y la paz de Dios la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Para ponernos que en paz con Dios. Nos justificó, ya no somos rebeldes, ya no estamos bajo maldición. Hemos sido reconciliados en la cruz, ¿verdad? A través de Cristo. Tenemos paz con Dios, o sea, ya no hay enemistad con Dios. Ahora somos como Abraham, amigos de Dios. Amén. Entonces, en esto consiste el reino de Dios. Justicia, paz, y cuando usted está en medio de un reino donde se practica la justicia y donde usted puede tener paz con Dios y la paz de Dios en su vida, todo lo que viene de ahí en adelante, ¿sabe qué es? Gozo. Gozo en el Espíritu. Amén. Y es lo que está diciendo allí justamente el Señor, que prediquen sus discípulos. Predicar el Evangelio del Reino. Predicar el reino de Dios presente, porque Jesús estaba presente. Y el reino de Dios estará plenamente presente cuando Él regrese. Cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Y ¿sabe qué es la otra parte del mensaje? Reúne una comunidad, reúne un grupo de personas del reino, pero dice de los que se arrepienten y creen. Esos son los que hacen parte del reino de Dios, los que se han arrepentido, los que han creído, ¿cierto? Con los hermanos del discipulado estábamos allí estudiando, viendo un poquito y veíamos Juan 1:12, ¿se acuerdan? A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque se han arrepentido y porque han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el mensaje. Nada más. Arrepiéntete y cree. ¿Cierto? Y luego sí, las señales que respaldan el mensaje. Sanar a los enfermos. El mensaje del reino era integral. El mensaje del reino no solo era una filosofía, no solo eran palabras, sino la misericordia de Dios derramada sobre la vida de aquellas personas que estaban sufriendo de diferentes enfermedades. Como la vimos nosotros aquí con la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Sí, señor. Hace 3 semanas, 4 semanas, algo así, hablamos de la mujer del flujo de sangre. Fue la misericordia de Dios La hija de Daniel. como respuesta a la fe de esta mujer. ¿Ok? Pero también Jesús envió a los discípulos a hacer más que presentar un mensaje. También los llamó a hacer el bien con empoderamiento sobrenatural, hacer el bien, sanar a los enfermos, bendecir a la persona íntegra, a la persona entera y sanarlos de sus enfermedades. ¿Okay? Entonces tenemos allí, primera parte, el equipamiento, unidad, poder y autoridad. Segunda parte, la misión, predicar y sanar. Tercera parte, la actitud. La actitud. Y eso es bien importante. Podemos tener el poder y la autoridad. Podemos estar unidos. Podemos entender la misión, cuál es perfectamente, pero cuál es nuestra actitud hacia estas cosas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando tenemos esto? La actitud está en 3 aspectos. En los versículos 3 al 6. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dependencia, urgencia y obediencia. Versículo 3. Dependencia. Les digo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor allí? Para esta misión a la que yo los llamé, para la cual los entrené, en la cual les he dado poder y autoridad para realizarla, van a depender absolutamente de mí. No van a depender de sus recursos. No van a depender del ahorro. ¿Sabe qué es lo que menos me preocupa a mí? Como pastor de Monte Calvario, lo que menos me preocupa es de dónde va a salir el dinero. Amén. Para que se hagan las cosas aquí. Amén, amén. Eso no me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque aquel que llamó, equipó y proveyó para su propia obra, porque no es mía, ni suya, es de Él. Es de Él. Él va a proveer. Él va a proveer. ¿Sabe? Dios va a proveer para cada una de las necesidades. Lo que pasa es que tenemos que ir, como he aprendido en esta vida de caminar con el Señor, pasito a pasito. ¿Y cómo vamos a ir ese pasito a pasito? Donde el Señor puso el pie, ahí lo pongo. ¿Cierto? Y si Él da un paso allá, yo voy y coloco el pie allí. Donde Él nos vaya guiando, sin correr, sin estar corriendo, ¿verdad? Dependiendo absolutamente de Él. Ellos realmente debían depender del Señor para cumplir esa misión. Debían viajar, ir de ciudad en ciudad de una manera ligera, no llevar muchas cargas. Recuerde que no era como ahora, que uno toma, hay muchos medios de transporte, ¿cierto? Pero no, a ellos les tocaba ir al lomo de camello, al caballo, el burro, y era a pie de una ciudad a la otra, etc. Entonces, ¿qué pasa? Viajando ligero, eso hacía que ellos dependieran más de Dios. Si no llevaban mucho, tenían que confiar en el Señor para todo. Para todo. ¿Ok? ¿Cuándo veo yo la gloria de Dios? Cuando tengo los bolsillos vacíos. Para desarrollar la fe. Amén. Para que su fe sea desarrollada. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Ay, nos trajiste de allá de Egipto, donde comíamos esto y aquello. Comíamos cebollas, comíamos cilantro, o sea, como si eso fuera tremendo manjar, ¿cierto? Esa era la comida ya, hasta que nos hartábamos y ya no podíamos más.
Pero el Señor que les enseñó a ellos, maná, les dio maná. Y les dijo, van a comer maná de domingo a viernes. Y el sábado no recojan. No van a recoger el maná para el domingo, pero el sábado no, porque el sábado era el día del Señor. ¿Y qué hicieron algunos? Guardaron. ¿Y qué pasó con lo que guardaron? Se dañaba. Era lo único que se dañaba. Lo recogían el día que el Señor les dijo, no recojan. ¿Cierto? Porque les había enseñado ¿qué? ¿Les había enseñado qué? Depender de Él en todo. Amén. Mire, Israel recibió una promesa de parte de Dios y el no creer esa promesa le costó 70 años de cautiverio en Babilonia. Dios le dijo a Israel, mira, ¿sabe qué? 6 años trabajarás en la tierra, pero el 7º año no la trabajes, que ella te va a dar el fruto, sin que tú la trabajes te va a dar, porque les quería enseñar ¿qué? Dependencia. Dejen reposar la tierra para que la tierra se recupere. Pero ¿y qué hacían ellos? La trabajaban durante algo así como 400 y pico de años, 490 años. Ellos no cumplieron con eso. O sea, ¿qué habían hecho ellos? Habían dejado de cumplir o de creerle a Dios 70 años. Fueron 70 años que ellos no dejaron de descansar la tierra. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Fueron 70 años que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, porque el Señor dijo, la tierra descansa o descansa. Y si ustedes siguen hechos los rebeldes, ¿qué va a pasar? Se van para allá, y allá se fueron justo 70 años lo que ellos habían dejado de hacer, de dejar descansar la tierra. Esos años fueron los que estuvieron cautivos en Babilonia, hasta que salió el edicto de Ciro y todo el mundo de regreso a Jerusalén. Ok, entonces vemos allí esto. Ellos tenían que aprender justamente la dependencia de Dios en todo. Hoy día, usted quiere traer a algún predicador de los que salen en televisión, de los que son famosos y reconocidos, ¿qué cree usted que es lo primero que dice? No, usted no puede hablar con él, usted tiene que hablar con su apoderado. Entonces no, el apóstol pide alojamiento en hotel 5 estrellas, frutas, en la suite presidencial, pide frutas, agua abundante, jugo de tal, él no se va a hospedar en cualquier hotel, recepción en el aeropuerto, en limusina, en carro, con aire, y todo este asunto, ¿verdad? Si no le dan esto, el hombre de Dios no va a ir para allá, y no va, porque ellos primero quieren una garantía, y ahí no hay ninguna dependencia, ¿sabes? Ahí no están dependiendo de Dios. Dependen de la alcohol. ¿Dependen de? La alcohol. Dependen de, bueno, no voy a decir el término costeño, dependen de los chonchitos, por no usar el término fuerte, ¿cierto? ¿Saben? Eso es lo que sucede en este tiempo, que hemos dejado de creer en Dios. Hablan de fe, pero no tienen fe. No tienen fe, ¿por qué? Porque no quieren depender. No, primero hay que asegurarla, hermano. El salmista famoso y reconocido que he invitado a una ciudad a dar un concierto dice 50% por adelantado y la otra mitad cuando me baje del aeropuerto, ahí del avión en el aeropuerto, el otro 50%. Si no, no voy. Todo obrero es digno de su salario. Amén. Eso es verdad, total y absoluto, pero también es cierto que hay momentos en que para hacer la obra de Dios tenemos que ir sin nada. ¿Sabes? Yo conozco un señor que, no tuve la dicha de conocer a un señor que se llamó Lindsey Christie, un hombre que estaba tranquilo, feliz de la vida, allá en su país natal, Nueva Zelanda. Y allá Dios le habló. Tenía 2 niñitas, 2 hijitas, su esposa, que aún vive, él ya falleció. Y le dijo, váyase para Colombia. Y la misión que usted tiene allá en Colombia va a ser fortalecer la educación. Y Dios lo trajo a Colombia y lo metió en Bogotá y no lo puso en un hotel ni lo puso allá en un barrio del norte de Bogotá. Su misión era en la calle del Cartucho, dejar la comodidad, y vino, ¿verdad? Sin nada, con su esposa y sus 2 peladitas, sus 2 niñas llegaron aquí. El señor Lindsey Christie fue el fundador
de los colegios Dios es Amor, en los cuales yo laboro. Yo admiro mucho a esa familia. La señora Missy Christie es la presidenta de Convivencia, la organización dueña de los colegios Dios Amor, y la que recibió el legado de su papá de mantener esa visión en Colombia. ¿Y dónde están los colegios Dios es Amor? Los colegios Dios es Amor están en los lugares más deprimidos del país, son 4, y quizá va a haber un quinto, allá en Maicao, La Guajira. Hay 2 en Bogotá, uno en Altos de Cazuca y uno en Lucero Alto. Eso es por allá donde se devuelve la brisa. El de Cartagena creo que queda en Villa Estrella, barrio pobre. Y el de Barranquilla, donde yo trabajo, en las Américas, comunidades deprimidas. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre le creyó a Dios, sin dinero, con 2 niñas pequeñas. Una de esas niñas hoy es la presidenta de esa organización y sigue el legado de su papá. Y esa mujer se mueve junto con su esposo, se mueve por todo el mundo, va a lugares donde puede conseguir recursos para que los niños pobres tengan una mejor educación. ¿Ya? Esa es la gente que le cree a Dios, esa es la gente que no depende. Mire, y esa señora viene y a ella no le importa venir con su pinta, o piensa uno que va a venir con su pinta toda. No, ella viene con unos tenis, con un jean, una camiseta, una gorrita y se mete. El año pasado en la entrega de los regalos a los niños, vino, se abrazó con los peladitos de las Américas, les trajo lo suyo. Pero ¿qué ve uno? Hay gente que le ha creído a Dios, que le dio una misión y estuvieron dispuestos ¿a qué? A cumplirla, a creerle a Dios sin recursos. Y de hecho Convivencia no tiene recursos. Convivencia lo que hace es que gestiona recursos, van a los Estados Unidos. Necesitamos esto. Mire, hay unos que se llaman cooperantes internacionales. Ahora el colegio este año, que está en las Américas, va a tener televisor en todos los salones. En todos los salones. Están construyendo, y eso no sale de las matrículas ni de las pensiones, porque les soy honesto, si nosotros los docentes dependiéramos de esto, nos pagarían si acaso 500,000 pesos mensuales, si acaso, y medio salario mínimo. Dependemos de la misericordia de Dios y que toque el corazón de las personas en Houston, en Nueva Zelanda, en Nueva York, y que ellos aporten. Pero gente que le creyó a Dios, que tenía una misión que cumplir, y la cumplieron. Mire, yo le digo una cosa, mi mayor admiración, ¿sabe cuándo fue? En la pandemia. Durante la pandemia, está mi esposa y mi hijo de testigo. Durante la pandemia cerraron colegios, votaron profesores, de todo. Durante la pandemia donde los colegios no tuvieron casi ningún ingreso, casi nada de ingreso, donde los cooperantes internacionales dijeron, acá también hay pandemia y tenemos que suplir las necesidades de nuestra gente aquí, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Holanda, que también hay cooperantes. Entonces se cortaron las ayudas para Colombia. En Canadá. En Canadá también se cortaron las ayudas. ¿Y qué pasó? Nunca un funcionario de Convivencia dejó de recibir su salario. Por pura dependencia de Dios. Y todos los días orábamos en el devocional, Señor, ayúdenos, mira, necesitamos, la cosa está fea, Señor, no hay plata para la nómina del próximo mes. ¿Dónde va a salir el dinero para la nómina, Señor, de nosotros? Imagínate, en pandemia y sin dinero. Eso iba a ser terrible, sin embargo, todos los meses puntualitos, ahí está. Pero ¿sabe qué es eso? La gente de la que usted y yo tenemos que rodearnos, gente de fe, gente que le ha creído a Dios. Ahora bien, aquí vemos 2 aspectos. El primero, dependencia. El segundo, urgencia. Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, de allí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Urgencia. Su labor, la labor de ellos al predicar, no era cambiar la mente de las personas, que es lo que a veces nosotros cometemos el error. Vamos y queremos convencer a la gente a la palabra y hacemos cosas para ayudar a Dios, Pero realmente, ¿sabe qué? La misión nuestra es entregar un mensaje. Lo demás lo hace Dios. Usted y yo estamos llamados ¿a qué? A entregar un mensaje. Mire, le digo algo, nosotros hacemos un entrenamiento, la hermana Ingrid es
entrenadora del movimiento Ningún Lugar Sin Alcanzar. Y hacemos un entrenamiento, enseñamos principios para evangelizar, y cuando terminamos la parte teórica, ¿qué hacemos, hermana Ivy? A la calle, vamos a practicar lo que hemos aprendido. Y cuando regresan todos, se encuentran con una sorpresa. Un aplauso, la gente dice, ¿un aplauso? ¿Por qué? Porque se convirtió mucha gente. No, nosotros al final celebramos que la obediencia. Si se convirtió, si no se convirtió, eso es un problema de esa persona con Dios. La misión de nosotros es entregar el mensaje. Eso es todo. No tenemos que hacer fuerza para que la gente se convierta con engaño. Véngase para la iglesia. Mire, Dios te va a arreglar la familia si te vienes para acá y todo va a estar bien. No, entrega el mensaje y deja que Dios obre en la vida de esa persona. Amén. Amén. Entonces, tenemos ahí dependencia y urgencia. ¿Sabe por qué decimos urgencia? Porque entrar y salir. O sea, vayan, dejen el mensaje y salgan. Y váyanse a otra ciudad donde lo reciben, bien listo, su paz va a ir sobre esa persona. Recibieron el mensaje, miren lo que le está dando, la paz de Dios a esa persona, porque reciben, se arrepienten y creen. Y donde no lo reciban, ¿qué dice el Señor que hagan? Que sacudan el polvo de sus pies. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, no queremos nada de esta gente incrédula. No queremos llevarnos ni siquiera el polvo de esta ciudad pegada a nuestras sandalias. Fuera con ellos. Mateo dice que será peor, en el día del juicio será peor el castigo para esa ciudad que el que será para Sodoma y Gomorra, por haber rechazado el mensaje del Evangelio. Amén. Finalmente, versículo 6, el tercer aspecto, obediencia. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué hicieron ellos? Lo que Jesús les encomendó, lo que Jesús les pidió que hicieran. La palabra dice saliendo. Salieron, o sea, salieron de su zona de confort, salieron de estar con el Señor, que con el Señor lo tenían todo. Ahora con el Señor lo van a tener todo, pero no con Él presente, sino dependiendo de Él. Amén, dependiendo del Señor. Y salieron haciendo que, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El Señor respaldando la obediencia de ellos, tanto con la misión que les dio Jesús, como en el poder y la autoridad para cumplir esa misión. Salieron obedeciendo. Amén. Tenemos aquí la práctica. ¿Cuándo, Monte Calvario, vamos a iniciar el tiempo de práctica? ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a abrir nuestros labios para decirle a la gente, hay un Cristo que salva, sana y viene pronto? ¿Qué te cuesta o qué te impide arrepentirte y creer? Es el tiempo de dejar la zona de confort y poner en práctica lo que hemos aprendido del Señor. Venir a la iglesia, escúcheme esto, venir a la iglesia cada domingo no nos hace más espirituales que otras personas. Obedecer a lo que le escuchamos del Señor en su palabra nos hace verdaderamente espirituales. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Primero por el privilegio, Señor, de haber permanecido contigo. A pesar de las circunstancias que hayamos vivido, de las situaciones difíciles, nos hemos mantenido aquí firmes, creyendo en lo que tú puedes hacer en nuestra vida y a través de ella. Ayúdanos a entender estas verdades, a comprenderlas. Las verdades que hoy nos has enseñado, la verdad es que hemos sido dotados, equipados con poder y autoridad. Desde el día que decimos, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Desde ese día, Señor, he sido equipado con poder y autoridad. Ayúdame, Señor, también a ir y cumplir la misión a la que me has llamado, de predicar y dejar a ti, Señor, el respaldo a través de milagros, de sanidades, de señales del reino. Ayúdanos, Dios, a tener la actitud correcta de dependencia de ti en todo lo que hagamos, de urgencia y de obediencia a lo que tú nos has enviado a hacer. Ayuda a que Monte Calvario sea una iglesia fuerte, poderosa en evangelización,
en discipulado, en adoración genuina delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, si hemos hallado gracia ante sus ojos, como dice Moisés, si hemos hallado gracia delante de ti, respalda, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, lo que ya has determinado que nosotros debemos hacer. En obediencia a tu palabra, Señor, en esta mañana, oramos por aquellas personas que se encuentran enfermas. Creemos que tú, Señor, al igual que lo hiciste en el pasado, allí, Señor, mientras estuviste en tu ministerio terrenal, y al igual que lo hicieron tus discípulos en obediencia, creemos que tú también hoy puedes sanar a aquellos que en medio de nosotros, a aquellos que se quedaron en casa, a aquellos de la familia que se encuentran enfermos. Por eso rogamos porque tú extiendas tu mano sanadora, Señor, y que podamos testificar de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos por aquellos que tienen necesidades emocionales, que están atravesando momentos difíciles, cuyos corazones están quebrantados por situaciones complicadas. Oramos para que tú seas su consuelo, para que tú seas su respaldo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos por aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles. Creemos, Señor, que tú eres proveedor, que tú conoces nuestra necesidad. Ayúdanos a creer esta verdad, que tú proveerás para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Padre, nos encomendamos en tus manos, pidiendo que de la manera como nos trajiste a este lugar, nos lleves con bien de regreso a nuestros lugares de retorno. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana.